En unos minutos más vamos a empezar el webinar. Si vamos a hacer el enlace con nuestras redes sociodigitales para hacer el streaming. Si nos permiten unos segundos en los que se enlazan nuestras redes. ¿Todos son estudiantes o hay de diferentes sitios? Hay de diferentes, hay gente que viene como estudiantes de posgrado, de nuestros programas de maestría, doctorado, invitados especiales. También está llegando gente que les interesan estos temas de alfabetización mediática e informacional. Entonces vas a tener de todo, Rod, no solamente miembros nuestros, sino también hay muchos colegas de otras universidades que nos acompañan el día de hoy y se retransmite a través de nuestros espacios sociodigitales. Entonces, en unos minutos más estarás viendo que también estará circulando por varias redes el contenido del webinar. Perfecto. Gracias a todas las personas que se están sumando y que siguen entrando a nuestra sala de Zoom. En unos minutos más empezamos este conversatorio. Nada más queremos pedir autorización para la grabación de esta sesión. ¿Nos autorizas? Revisar, sí. Pues si gustan, vamos empezando, pues ya está en nuestra transmisión. Muy buenos días, un gusto saludar a todas las personas que el día de hoy se suman a este que es nuestro espacio de conversación digital con los expertos del mundo de la comunicación, el mundo del entretenimiento, la mercadotecnia y sobre todo con todos estos nuevos dispositivos tecnológicos con los cuales estamos interactuando y para los cuales de alguna manera los comunicadores han desarrollado formas, perspectivas, metodologías y líneas de abordaje. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrado de la Facultad de Comunicación y director del Human Communication Lab de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac, les saluda desde la Ciudad de México y me acompaña como todos los viernes mi querido colega, el doctor Alejandro López Novelo. Alex, ¿cómo estás? Un gusto saludarte hasta el sur de la ciudad. Muchas gracias, Jorge. Pues nada, hoy es uno de esos días para este espacio virtual de diálogo, de discusión, de apertura, porque vamos a hablar de un tema que, como se nota, ¿no? En la sala que se suma el día de hoy y en las redes, que desde hace algunos años se ha convertido en un tema sumamente atractivo, ¿no? Por todas las vertientes que tiene y por todas las posibilidades que nos da para el abordaje, ¿no? Es un fenómeno que pues, nuestra invitada de hoy, ¿no? Con la amplia experiencia que tiene, bueno, pues abordará un tema sumamente interesante, pero me parece que hoy tendríamos que estar muy contentos por estar retomando el tema de los videojuegos, pues porque ha costado mucho trabajo, ¿no? A los investigadores, ¿no? Tanto en México como a nivel internacional le ha costado mucho, mucho esfuerzo, mucho trabajo académico, mucha investigación, que esto se reconozca, ¿no? Como una Así línea de investigación. Y hoy tenemos ya congresos internacionales, espacios internacionales, asociaciones internacionales y nacionales que trabajan el tema de manera seria, de la cual seguramente Ruth en un rato también nos comentará un poquito, como es la DIGRA, en el que pues varias instituciones, entre ellas la nuestra, forma parte, ¿no? De este esfuerzo que estamos haciendo. Y pues nada, ¿no? Me parece que el tema de los videojuegos siempre llama mucho la atención, pero no solamente ya por hablar de videojuegos, sino por la complejidad del objeto de estudio, ¿no? Que tenemos y que pues hoy vinculado todavía con otro tema, otro objeto de estudio sumamente complejo que es la desinformación, ¿no? En un contexto digitalizado, pues bueno, me parece que tendremos una gran mañana, sobre todo con nuestra invitada, Jorge. Y bueno, pues vamos a darle una cordial bienvenida a nuestra querida colega Ruth Contreras, que está del otro lado del mar, está precisamente ya en su
tarde, a punto de anochecer, directamente en Barcelona, contactada con nosotros. Ruth, qué gusto tenerte con nosotros, un honor, mucha interacción que hemos tenido a lo largo de todos estos años contigo y hoy se nos hace, se nos permite también el gusto de tenerte aquí en la pantalla a través de nuestros webinars. Ruth, qué gusto saludarte. Un abrazo hasta allá. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Alex, también por la invitación. Y bueno, soy fan, antes que nada, soy fan de sus webinars, voy mirándolos por ahí. El último que vi fue el de inteligencia artificial, me gustó mucho, muy interesante. Y no es cierto, vi otro después del de inteligencia artificial también, pero sí, todos muy interesantes. No, pues gracias, Ruth. De verdad, creo que vamos a tener un conversatorio muy interesante contigo y sobre todo por un tema fundamental. Ya Alex ahorita anticipaba un poco el gran reto que tenemos los comunicadores y los informadores en los próximos años y sobre todo haciendo un análisis de qué es lo que nos está ocurriendo. Decíamos que el World Economic Forum en los últimos meses sacó el informe mundial de riesgo y dos de los grandes temas que van a poner en riesgo la situación mundial en el mundo tienen que ver con desinformación y lo que ellos llaman el misinformation, ¿no? Toda esta parte de la creación de deepfakes, noticias falsas, estamos entrando en un entorno altamente politizado, ideologizado, fragmentado, con estos discursos de odio y pues todo lo que va a ocurrir en torno al fenómeno de la comunicación, pues pone otra vez en el eje de la conversación el tema de lo que tiene que ver específicamente con la alfabetización mediática informacional, el uso responsable y ético de los medios de comunicación y en una industria tan poderosa como lo es la industria del entretenimiento, el rol que juegan los videojuegos pues, va a ser fundamental. Entonces, el poder explorar desde tu perspectiva como gran investigador en este tema, con todo lo que has trabajado también en estas líneas de alfabetización transmedial y específicamente a través de videojuegos, pues creo que nos va a dar luces a nosotros los investigadores en la temática para poner en la discusión dos grandes temas. El primero que decía Alejandro, que es los videojuegos como un producto bastante serio, que se tiene que investigar desde el ámbito de la comunicación por todo lo que implica los sistemas de inmersión, contacto, interacción con las audiencias, y por el otro lado también pues el cómo tenemos que irnos preparando para educar a las jóvenes audiencias, ¿no? A los públicos mayoritarios que están interactuando con este tipo de dispositivos tecnológicos e interfaces para que también sepan niveles de riesgos a los que van a estar expuestos en los próximos meses, ¿no? Y cómo a través de la investigación, pues ustedes han podido encontrar que se puede hacer un uso responsable, ético de este tipo de tecnologías para poder hacer frente al tema de la desinformación. Y quizá de ahí el gran interés que ha despertado este webinar entre las audiencias que nos acompañan. Pues sí, encantada yo de dar toda la información posible, de contar toda la experiencia que bueno, no soy solo yo, tengo un equipo de trabajo detrás de muchos años. Yo cuando llegué aquí a Barcelona en el 2001, que fue cuando me vine a vivir para acá, pues realmente todo eso estaba en pañales, ¿no? Y tuve la gran fortuna de empezar con un equipo a investigar todo esto y hemos no solamente investigado, sino desarrollado muchos videojuegos que han sido financiados por Comunidad Europea, también por el gobierno de aquí de España, de Cataluña, también aquí en Barcelona, donde estoy. Y bueno, esto nos ha ayudado de alguna manera, pues como ir abriendo, ¿no? Diferentes ámbitos de estudio, ¿no? Ahora estamos enfocados en este concreto que es el que vamos a hablar, ¿no? Desinformación y fake news, pero si alguien después está interesado en hablar más en concreto, ¿no? De cómo utilizar los videojuegos para otras áreas, que es las que también nosotros hemos llegado a explorar, como puede ser todo el área para enseñar física, matemáticas, para enseñar diferentes contenidos de aprendizaje a nivel primaria, a nivel secundaria o universidad, pues yo encantada de responder a cualquier duda que esté relacionada con esto. Bien, Ruth, pues me voy a permitir pedirle a mi querido colega Alejandro López Novelo que nos hable un poco de tu trayectoria, que la gente que nos esté escuchando sepa más de todo lo que has venido haciendo. Además, para nosotros un orgullo también que una gran mexicana esté allá en la comunidad europea haciendo un trabajo de investigación tan serio y reconocido como el que tú tienes, Ruth. Pero para quienes no te conocen, pues le pido a Alex que nos hable un poco de tu biografía. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pues antes que nada, otra vez, Ruth, agradecer tu disposición y el haber aceptado esta invitación, ¿no? Para nosotros es un honor tenerte en este espacio. Y pues nada, pues Ruth Contreras Espinosa es doctora en Ingeniería Multimedia
investigadora y coordinadora en proyectos de investigación financiados por la Unión Europea. Sus áreas de interés son investigación de usuarios, aprendizaje basado en juegos, gamificación, serious games, diseño de videojuegos. Es profesora en la Universidad de Vic, además colabora en otros estudios y másters en la Universidad de Barcelona, en la Universidad La Salle y en la Universidad Oberta de Cataluña. Es evaluadora en la Agencia Portuguesa de Evaluación y Acreditación, en la Agencia de Certificación e Innovación Española y evaluadora en la Agencia Estatal de Investigación de España. Es cofundadora de DIGRA México, Asociación de Investigadores de Videojuegos. Recibió el reconocimiento Mexicanos Distinguidos en el año 2020 que otorga la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por su trayectoria. Anteriormente fue coordinadora del Observatorio de Comunicación, Videojuegos y Entretenimiento fundado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Vic. Entonces, querida audiencia, como se dan cuenta, tenemos una gran invitada. Y Ruth, pues bienvenida otra vez y gracias. Y pues sin más, te cedemos la palabra y el micrófono, Ruth, para que puedas hacer tu exposición. Le recordamos a las personas que nos están siguiendo tanto en la aplicación en Zoom como en las redes sociodigitales, que al finalizar la exposición de Ruth vamos a tener este conversatorio. Así es que si quieren irnos dejando ahí preguntas, comentarios en el chat o posteriormente levantar su mano a través de las modos de interacción, se los vamos a agradecer para que podamos compartirlos con Ruth. Adelante, Ruth. Muchas gracias. Bueno, pues les comparto mi pantalla. Así. Bueno, creo que queda bien, se ve correctamente, ¿no? Perfecto, gracias Alex. Bueno, pues nada, antes que nada agradecerles a todos por estar aquí esta mañana de viernes, aquí para hablar sobre un tema que, como ya ha comentado tanto Alex como Jorge, pues es un tema que no solamente lo que es el World Economy Forum de alguna manera pues puesto como prioridad, sino también en este caso la Unión Europea, están básicamente, se han propuesto combatir todo lo que es la desinformación y toda la parte de noticias falsas. ¿Esto por qué? Porque, bueno, como vamos viendo cada vez más, estamos más inmersos en redes sociales, estamos más inmersos en una vida digital, ¿no? Que prácticamente nos está absorbiendo. Y sobre todo esto afecta a todos los que son jóvenes, porque quizá nosotros que pues ya hemos pasado por la universidad, ya tenemos un conocimiento un poco más amplio y bueno, cabe decir que quizá no total, pero sí que tenemos un conocimiento básico sobre lo que podría ser una noticia falsa, pues quizá nosotros en algún momento pues podríamos llegar a dudar si las noticias que estamos viendo día a día en Instagram o en redes sociales pues son verdaderas o no lo son. Aquí pongo un ejemplo de una noticia que apareció hace ya tiempo en el cual pues se hablaba de varios hombres en edad militar que habían entrado en una isla italiana, en concreto hablaba de Lampedusa, que es una isla que está en Italia, y que pues en un lapso de 3 días había superado su población y a partir de esto pues lo que había es que estaban mujeres y niños pues huyendo despavoridos, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de un mensaje que se dio a conocer en Twitter, ahora que la conocemos como X, y que básicamente pues se dedicaba a atacar en concreto a lo que es la Agenda 2030 sobre pues con estas noticias falsas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues resulta que con todo este tema vamos a ir viendo que no solo con este en concreto, sino todo lo que son a raíz de las guerras, a raíz de todo lo que ha sido el COVID, ¿no? A diversos bulos, diversas mentiras que se han ido propagando por redes, el tema de las vacunas, bueno, es que seguramente ustedes recordarán muchas de esas mentiras que fueron dándose, es decir, diferentes, ¿no? Historias, anuncios sensacionalistas que son compartidos usualmente por redes sociales para involucrar emocionalmente a los lectores, ¿no? Generar atención, llevar a esos creadores, por una parte quizá rentabilizar esos clics o que se viralice algo que ellos han publicado que no es verdadero.
Y por otro lado, pues quizá noticias con la intención de desprestigiar a personajes públicos, ¿no? Públicos con algunos fines políticos, ¿no? Principalmente, o en algunos casos económicos, o convencer a personas para que descarguen archivos o den clics en links, para que después puedan entrar a virus, etcétera, ¿no? O robar información financiera, que esto está a la orden del día. Y seguramente que les suena todo esto que estoy comentando, ¿no? No solamente la información financiera, nuestros datos personales, nuestras contraseñas, nuestros emails, etcétera, ¿no? Es como, podría parecer como un poco exagerado, pero realmente esto es lo que estamos viviendo día a día. Es una práctica en donde hay un interés económico y político muy claro. Y bueno, pues simplemente para acabar de contextualizar, la BBC hace unos meses atrás comentó que todas las plataformas de noticias falsas que existen en Estados Unidos han llegado a recaudar por alguna de estas noticias más de $10,000. Y bueno, pues digamos que toda esta información que se vuelve de alto impacto, aunque sea falsa, pues termina siendo lucrativa, ¿no? Entonces, hay muchos motivos detrás, como decía, y todo esto pues ha llevado a que se generen diversos tipos de investigaciones. Aquí es donde voy a contextualizar el que nosotros estamos haciendo actualmente. Pongo uno de los primeros que yo leí en relación a esto. Es un estudio de dos colegas apellidados Herrera y La Rosa, en los cuales pues hablan de alfabetización mediática en España, y que reveló este estudio en concreto que solo el 50% de los estudiantes entre 11 y 16 años sabían diferenciar titulares reales de falsos, ¿no? Esto pues es crítico si lo pensamos, que con todo este contexto que di antes, ¿no? Que pues nos quieren atraer para robarnos los datos, sobre todo cuando son muy jóvenes, pero si ya lo piensas un poco más mayor, pues está todo el tema de la manipulación política, etcétera. Pues estamos hablando de un contexto fundamental, en el cual es fundamental aprender a diferenciar esos titulares reales de falsos, a saber cómo comprobar esa información si es falsa o no, en esta era que se conoce como de la desinformación, porque lamentablemente, aunque tenemos cada vez más acceso a mucha información, realmente cada vez estamos más desinformados. Y carecemos de escenarios de reflexión o de espacios para hacer esos análisis fundamentados sobre lo que es la información y lo que es la desinformación, o comentar estas cosas tan simples, ¿no? Y digo carecemos porque no es un tema que se hable en las escuelas, no es un tema, volviendo a estas edades, ¿no? En la secundaria, pues son temas que hacen falta una alfabetización, ¿no? Algo lo que se conoce como alfabetización mediática, que yo creo que nunca ha sido tan importante como lo es hoy mismo. Hablar de alfabetización mediática permite a los ciudadanos de todas las edades, me incluyo yo aquí en esto, de pues saber navegar por entornos de noticias, saber navegar en foros, saber navegar en redes sociales y sobre todo tomar decisiones que sean informadas, ¿no? La alfabetización mediática además tiene o estudia todo el tema o abarca todo el tema de lo que son los diferentes medios de comunicación, pero además sus métodos de distribución, cómo se va distribuyendo, expandiendo toda la información que hay ahí. Y bueno, es necesario que como ciudadanos, como usuarios, ¿no? Como estudiantes, profesores, personas, pues, independientemente de la edad que tengamos, pues aprendamos a utilizar toda esta información que pasa en el día a día por nosotros, y que tomemos conciencia de qué pasa con todas estas campañas, con esta difusión de noticias falsas a través de los diferentes medios que estamos día a día mirando. Si miramos en la literatura, pues vamos a encontrar mucha información que habla sobre la alfabetización mediática, enfocándose sobre todo al conocimiento de las noticias, con una mezcla de conceptos que van desde el periodismo, la ciudadanía, la tecnología, filosofía, ¿no? O sea, es muy amplio, incluso con todo esto con el fin de ayudar, o la comunicación, con el fin de ayudar a personas a que nos convirtamos en una sociedad
mucho más inteligente, que sepa leer mejor, que sepa incluso producir contenidos, o que, por ejemplo, si yo recibo algo antes de compartirlo, pues realmente confirme que es verdadero, porque si yo lo comparto, entonces igual otros que me leen a mí, pues pensarán que esto es verdadero porque lo he compartido yo, y entonces me vuelvo un productor de esta sociedad participativa, y que es necesario que aprenda a todo este conocimiento, ¿no? También la literatura nos habla bastante de todo este acceso a información, que es crucial actualmente para tener una igualdad de oportunidades, ¿no? Es decir, cómo esta información se va a ir utilizando por profesores, por estudiantes, y cómo todos estos conocimientos de periodismo, etcétera, después van a poder ser relevantes para poder redactar noticias, para diferenciarlas, incluso esos diferentes tipos de noticias, y es algo que lamentablemente no se está enseñando, mostrando, o no hay espacios en los que se hable de esto a nivel académico en las escuelas. Y por otra parte, y destaco aquí una cita de un autor que se llama Adam, entre otros, que habla de que los planes de estudio escolares actuales no incluyen nada de esto. Lo hemos corroborado también aquí a nivel español, y en el cual pues sí se hablan de algunas nociones muy básicas, ¿no? de lo que es una noticia, pero en un contexto muy limitado, y en esas intervenciones que normalmente están documentadas por algunos profesores de primaria y de secundaria sobre lo que se está haciendo en las aulas en relación a la alfabetización mediática, pues normalmente son iniciativas personales de los profesores, son cosas que ellos han decidido hacer de manera voluntaria, y no es algo que forme parte de lo que son los planes de estudio. Entonces, con todo este contexto que he explicado ahora, es por ello que decidí empezar, o decidimos empezar un grupo de investigadores, un trabajo, un proyecto que se llama YOUmedia, que es alfabetización mediática para jóvenes en tiempos de crisis. Entendámonos como crisis, pues las situaciones actuales que estamos viviendo, ¿no? Como una pandemia que acabamos de pasar, o actualmente la guerra que estamos viviendo en diferentes frentes. Y bueno, todo esto, o este proyecto, es financiado por una fundación que por ejemplo, está puesto aquí, que es Gulbenkian Grant, y está pensado básicamente este proyecto para que examinemos y diseñemos juegos que nos ayudan a ver cómo podemos utilizarlos para mejorar esta alfabetización mediática entre los jóvenes. O sea, que lo que buscamos es la efectividad, el potencial de los videojuegos o de juegos de mesa, que ya explicaré más adelante porque también lo relacionamos con esto, cómo pueden ser una herramienta más de alfabetización, digo una más porque ya existen algunas, pero una más herramienta educativa que ayuden a abordar esa necesidad tan crítica que tenemos actualmente en la sociedad en cuanto a la información, ¿no? Básicamente, nuestros objetivos a final será de contar con un juego digital, con un juego de mesa, con un MOOC, es decir, un curso abierto online para todo el mundo para que quiera conocerlo, y diferentes guías educativas que van a poder ayudar a cualquier profesor que quiera utilizar videojuegos, cómo poder utilizarlos en las aulas para lograr diferentes objetivos de aprendizaje que ahora iré explicando. Bien, entonces, este es el componente vital básicamente de lo que es nuestro proyecto. Nuestra pregunta de investigación principal es cómo pueden los juegos digitales ayudar a detectar y convertir esa desinformación, que en este caso esta pregunta es una de varias, porque realmente nuestro proyecto incluye más preguntas, pero lo que hoy explicaré aquí, que es como el inicio de todo este proyecto, se centra en concreto en esta pregunta, ¿sí? Es decir, lo que empezamos a ver era
a ver diferentes juegos, cómo abordaban la alfabetización mediática existente, ver cómo a partir de toda esa generación de conocimientos, esas estrategias utilizadas para promover diferentes competencias, pues podíamos nosotros aprovechar o mejorar lo ya existente para crear nuevos juegos que nos ayudaran a hacer toda esta parte, ¿no? Entonces, vamos a proporcionar al final, como decía, un conjunto de ejemplos prácticos, detallados, de cómo el contenido en esos videojuegos podrán ayudar y a través de su diseño explícitamente pues a adquirir ciertas habilidades o competencias relacionadas con la alfabetización mediática. Bien, en cuanto a juegos, también en la literatura, ya lo comentaba Alex, ¿no? Hace un momento, el recorrido de los videojuegos y la educación, ¿no? Ha sido largo, pero ya afortunadamente a lo largo de los últimos 20 y pico años, ya los videojuegos ya se han establecido como una área seria de investigación. Los game studies ya de alguna manera ya están bastante afianzados en ese sentido. Existe ya muchísima investigación, muchísimos autores que respaldan a los videojuegos como no solo un medio valioso para estudiar, sino como un enfoque efectivo para el aprendizaje. Y cuando hablo de esto es en concreto para fomentar habilidades, para integrar todo lo que son aprendizaje basado en problemas, para mostrar contenido de aprendizaje en su diseño, para lograr múltiples resultados de aprendizaje, desarrollar competencias incluso que pueden transferirse a diversas situaciones de la vida real, ¿no? Y entonces aquí pues podrían mencionar, es que hay muchísimos autores, ¿no? Pero es que podrían irme a los más básicos, ¿no? Desde Piaget, desde Vygotsky, Gross, o más recientes como puede ser Guy o McGonigal, ¿no? Muchísimos más que han hablado sobre ese impacto que puede llegar a tener los juegos. Nosotros también, desde hace muchos años, en concreto yo empecé a trabajar con todo el tema de videojuegos y aprendizaje desde el 2014 y diseñando juegos y después estudiando esa introducción de esos juegos en las aulas. Y esto pues nos ha llevado a ver que mediante su contenido, mediante el diseño, mediante las características que tiene el juego en sí, se pueden llegar a generar diversas competencias de aprendizaje. Entonces, con esto, además de empezar a buscar herramientas que ya existen para lo que es la media literacy, es decir, para mejorar esa alfabetización mediática, empezamos a ver que es necesario no solo incentivar una cultura de verificar los hechos, es decir, verificar que están las fake news, si es una fake news o no es, sino abordar problemas subyacentes y promover un pensamiento crítico. Esto es a lo que queremos llegar, porque actualmente los videojuegos que ahora empezar a explicar que existen no llegan a cubrirlo todo, ¿no? Entonces, algunos autores han sugerido que en la educación escolar sí que podrían incluir programas sobre ese uso responsable de redes sociales, la importancia de verificar la información, y algunas escuelas ya utilizan herramientas como esta que vemos aquí, que es el fact-check, que sirve para verificar la autenticidad de noticias y que algunos profesores utilizan. Y hay varias otras herramientas que nos sirven desde un punto de vista periodístico para conocer mejor sobre estas noticias. También ha habido o existen otros esfuerzos como marcos teóricos para la alfabetización mediática en la educación y también varios esfuerzos a nivel institucional. En concreto, yo llamo la atención de este que vemos aquí, que es un manual de educación para la ciudadanía digital del Consejo de Europa, en el cual pues aquí se destacan muchas sugerencias de lo que se puede llevar a cabo dentro de una educación digital. Y en concreto este llamó mucho nuestra atención porque esta Asociación Europea para, digamos, para los intereses de los espectadores que produjo este informe, pues da a conocer unos pequeños learning outcomes, ¿no? Que incluyen
algunas métodos, o sea, que incluye una metodología orientativa, unos objetivos, un plan de estudio que se puede llegar a utilizar en la educación en alfabetización mediática, es decir, para poder utilizarlo en cuanto a esa desinformación, a detectar esas noticias falsas, empezar a aprender situaciones, aprender de manera crítica cómo diferenciarlo. Y esta tabla que vemos aquí es sacada tal cual de este estudio, en el cual pues aquí vemos cómo ellos hacen una propuesta de que se podría utilizar a través de módulos, de estos 3 diferentes módulos, ir trabajando con unos contenidos de aprendizaje muy concretos y cada uno correspondiente o cada grupo, en el primero tenemos 2, en el segundo tenemos 4, en el tercero tenemos también 4. Cada uno corresponde a este módulo e incluye estos resultados de aprendizaje. A pesar de no haber sido diseñado esto en concreto para videojuegos, nosotros decidimos partir de aquí para poder utilizar o de alguna manera basarnos en esta metodología educativa orientada y recomendada por el Consejo Europeo para orientarnos con esos objetivos en alfabetización mediática, utilizándolos para lo que son resultados de aprendizaje en videojuegos. Entonces, a partir de analizar todo esto, empiezo ahora sí a explicar esta primera parte que empezamos a hacer, que fue toda la revisión de literatura, identificar diferentes videojuegos. Una vez que ya identificamos diferentes videojuegos y entrevistamos a muchos profesores de diferentes, sobre todo primaria, secundaria, universidad, ¿no? Para saber qué es lo que se estaban haciendo en los diferentes currículas de aprendizaje, pues empezamos por esta primera fase, digamos así, en la cual pues fuimos compilando toda esta información y aplicando una perspectiva cuantitativa, descriptiva de los videojuegos que encontramos que estaban ofreciendo algún contenido que, si bien su objetivo no decía, este videojuego sirve para aprender alfabetización mediática, no, pero simplemente había algo que de alguna manera podíamos utilizar, podíamos recuperar de sus mecánicas para comprender cómo podían ser útiles para la enseñanza de algún concepto relacionado con alfabetización mediática, fake news, medios, ¿no? Etcétera. Pues entonces lo que hicimos fue seleccionar una base de 24 juegos, del cual pues aquí fuimos viendo cuáles eran los más idóneos para esas noticias falsas o para el tema de la desinformación. Priorizamos aquellos que dieran un enfoque profundo y significativo, es decir, hay muchos más de estos 24 videojuegos, pero muchos de ellos eran muy básicos, otros no estaban disponibles o eran muy caros, quizá en algún caso. Echamos mano sobre todo, como se puede ver aquí en los métodos, de buscar en Steam, que es una plataforma además que es bastante recurrida por los jóvenes. Pensemos que estamos nosotros en este caso pensando en jóvenes, ¿no? En las jóvenes audiencias que son las que más utilizan actualmente esas redes sociales sin tener un conocimiento profundo de cómo hacerlo. Y entonces fuimos a buscar en los sitios donde ellos encuentran esos juegos. Steam es una de esas plataformas, pero también miramos a través de Google y priorizamos, por tanto, juegos que pudieran ofrecer una experiencia inmersiva y educativa y que paralelamente nos sirvieran como una especie de análisis de mercado, un benchmarking, para ver qué es lo que había en eso, para que nos sirviera como un pie para después nosotros desarrollar nuestros propios videojuegos. Analizamos además cosas como la jugabilidad, el tipo de noticias que representaban, es decir, pues si había noticias falsas o noticias reales, ficticias o reales dentro de los juegos, su enfoque si era constructivista, ¿no? Y la disponibilidad, como ya dije, si eran gratuitos o tenían un costo, etc. Todo esto pues lo fuimos poniendo en una tabla, como se puede ver aquí. Aquí en la tabla pues se puede ver básicamente los 24 juegos, cuáles son los nombres que tienen.
que están en el mercado y que nos pueden servir. Y fuimos analizando, pues, lo que decía, ¿no? El año de la publicación, la edad mínima, que esta era otra cosa también que nos interesaba conocer, por el contenido que se incluye dentro del juego. También el tiempo de juego, tomando en cuenta que si estos juegos van a ser después, que nos van a servir como para sugerirlos también a profesores que quieran utilizar más allá de los juegos que nosotros vamos a diseñar, pues tener esta base para, pues mira, el tiempo de juego es 15 minutos en el que se llama The Republic at Times. Entonces, bueno, nos servía también saber este número. Identificar además si eran rejugables o no, algunos no lo son, es decir, acabas el juego y no puedes volver a rejugar, y analizar este tipo de enfoques, ¿no? Nos será útil para ir viendo toda la información. Además, si eran constructivistas o tenían ese enfoque o cognitivista, y encontramos que la gran mayoría de juegos, sobre todo un total de unos 18, presentaban un enfoque conductista principalmente. Bien, utilizamos, como decía, para este análisis, este primer análisis, la tabla que extrajimos del estudio que comenté, del Toolkit for Educators, y a partir de aquí lo que hicimos fue empezar a relacionar el contenido de los juegos que encontramos con este plan de estudios y empezamos a crear pues diferentes tablas para describir claramente cuáles eran los objetivos educativos que podían ser entregados por esos videojuegos de una manera medible. Como he comentado antes, nos hemos basado en ese estudio, pero mientras jugábamos y clasificábamos e identificábamos esos posibles resultados de aprendizaje que se podían utilizar en diferentes videojuegos, ¿no? Aquí, por ejemplo, pongo dos ejemplos: el saber cómo crear noticias o entender las consecuencias de compartir noticias falsas. Pues fueron apareciendo o fuéramos puliendo estos learning outcomes, que fueron los que al final tomamos en cuenta en los resultados, que son los que tenemos aquí, que son estos 9 en total. Y además, conforme, claro, un videojuego es complejo, incluso haciendo un análisis de todo el contenido que tiene dentro, pues es complejo, así que lo que hicimos fuimos ir colocando en esa complejidad, en la utilidad de los videojuegos, pues ir evaluando, asignando puntuajes al contenido y diseño en una escala del 0 al 3. Siendo 0 que no presentaba ninguno de estos contenidos de aprendizaje, y siendo 3 con un alto impacto. Después de jugar completamente cada videojuego y ya teníamos identificadas esas mecánicas, entonces tuvimos una lista en la cual pudimos ir analizando todas las puntuaciones por cada uno de los resultados, mostrando en cuáles videojuegos habían ciertos resultados de aprendizaje, con su puntuación, etcétera, ¿no? Básicamente todo esto era para ir de alguna manera clasificándolos todos ellos y teniendo más información. No me centraré demasiado en describir esto, porque después compartiré un enlace para quien quiera profundizar mucho más en esto y leer punto por punto todas estas tablas, pero de manera general, pues lo que fuimos viendo aquí era esa puntuación total por resultado, comprendiendo cuáles eran los ejemplos que tenían fuentes de información creíbles, cuáles eran los que jugaban con información ficticia, o que tenían dentro de su contenido información real, cuáles de ellos trataban el tema de los contenidos, por ejemplo, enseñaban o mostraban cómo ser un jugador positivo y responsable en redes sociales, o alguno de ellos pues ayudaba a comprender las razones por las cuales se publicaba la desinformación, intentando engañar, ¿no? Por ejemplo, etcétera. Entonces, toda esta información quedó en diferentes tablas que ahora sintetizaré para ser un poco más agradable que viendo tantas tablas. Y cuando empezamos a analizar todas las mecánicas más utilizadas, digamos que de todos esos 24 videojuegos, las mecánicas más utilizadas que encontramos fue que permitía a los jugadores investigar lo que eran noticias,
y descubrir cuáles eran verdaderas y falsas. Digamos que de esos 24 videojuegos, prácticamente la gran mayoría permite hacer esto. Muestran además al jugador diferentes noticias, es decir, les van poniendo para que ellos decidan cuáles son verdaderas, cuáles son falsas. Además, esto es en 20 juegos, ¿no? Además, identificamos que una de las mecánicas menos jugadas en relación era la de preguntas que desafiaban al jugador en cuanto a conocimiento sobre temas políticos o actuales o que le hacían pensar de manera crítica, ¿no? Entonces, esto para nosotros pues ha sido como encontrar un hueco para poder en ese sentido pues innovar en cuanto a los juegos que nosotros queremos hacer. Las mecánicas más, digamos, impactantes en este juego, básicamente pues es la parte de esto, ¿no? De permitir o desafiar al jugador a que entre a cuestionar ciertos temas que hay siendo solamente 2 juegos en los que se presenta. En el análisis, además, vimos que hay juegos que son muy largos, hay juegos que son rejugables, otros que no lo son, o hay unas que tienen experiencias más prolongadas en el tiempo, es decir, pues todo esto influye, como decía, porque si van a ser utilizados en las escuelas, pues esto hay que tomarse en cuenta. Pero algunos pueden estimular la inmersión para crear conciencia en los jugadores, haciéndolos protagonistas de las acciones que están pasando en el juego, es decir, poniéndolos en los zapatos de una persona que manipula información, ¿no? Perdón que regrese a esta, pero es en concreto en este juego en el que pasa precisamente esto, ¿no? De ponerse en el zapato de una persona que lo que quiere es expandir una ideología para dominar el mundo, y las mecánicas del juego lo que hacen es eso, permitir al usuario adoptar políticas ideológicas, gestionar todo un país, competir con otros jugadores para ver cómo impone sus ideologías. Entonces, de esta manera, pues algunos videojuegos, como es este caso, pueden lograr poner a los usuarios en el papel de una parte involucrada para distribuir esa desinformación, ¿no? O esas noticias falsas más bien, que es uno de los resultados de aprendizaje que tenemos y en el cual pues lo que desea pues se le puede poner en cuestionamiento sobre por qué está ocurriendo esto, ¿no? Poniéndose en ese plan de la persona que tiene que tomar esas decisiones en un entorno plagado de engaños. Por otro lado tenemos este otro juego que nos sirve para alinearlo con los objetivos de aprendizaje de fomentar habilidades de discernimiento en relación con los medios, es decir, para que los usuarios puedan adquirir herramientas para cuestionar esa información que reciben, es decir, identificar cómo serán esos sesgos, tomar decisiones informadas, pueden ofrecer una comprensión más profunda de por qué algunos partidos políticos o comerciales buscan influir en el comportamiento, ¿no? A través de esa manipulación de la información, y se centran en mostrar también este juego en concreto cómo los algoritmos pueden afectar lo que nosotros vemos en línea, ¿no? Entonces, este juego en concreto, que es una trama que se centra en la publicidad, aquí lo que hace es que busca estrategias para influir en las percepciones y comportamientos de las personas para lograr un objetivo comercial, que aquí, a diferencia del anterior, el objetivo de este juego es un objetivo meramente comercial, pero la experiencia del juego en sí sumerge al jugador en un mundo donde se puede llegar a cuestionar en un aula, si lo ponemos en contexto, lo hablamos, pues es cuestionar esa ética, esa responsabilidad, es decir, ver una visión profunda sobre el poder y las consecuencias de manipular información en la vida real, y ver cómo funcionan los algoritmos que están detrás de las redes sociales. En cuanto a lo que sería el diseño de juego, durante el análisis detectamos básicamente estas 6 mecánicas. Algunos juegos abordan todos los temas de aprendizaje que están aquí, otros muy pocas de estas mecánicas. Y, por ejemplo, en este caso, que es el de Bad News, mientras
que otros juegos tienen un alto número de mecánicas que cubren por la mitad de los resultados, ¿no? En concreto solamente cubre la número 1, que es decir, permitir a los jugadores investigar las noticias y descubrir cuáles son reales y cuáles son falsas. Se centra solamente en esto. Tenemos otro juego que es este de Fakey, que utiliza una de las mecánicas menos utilizadas en el resto de los juegos, es decir, preguntar al jugador y desafiar su conocimiento sobre temas políticos actuales, ¿no? Es esta en general. Y sin embargo es fundamental que en este caso, ¿no? Hablando de este tema, que los profesores sepan que al elegir un videojuego, sobre todo para estar aprendiendo esta parte de la alfabetización mediática, no haya que no parezca que hay una relación directa, ¿no? Entre la complejidad del diseño del juego en términos de mecánicas, de solidez. Y esto es algo que nosotros estamos tomando en cuenta para empezar a preparar nuestras propuestas de juegos. Y me quedan pocos diapos ya por el tiempo, creo que me quedan pocos tiempo también. Bien, para promover la No te alfabetización. preocupes por el tiempo, Ruth. ¿Perdón? No te preocupes por el tiempo. Perfecto, me quedan unas cuantas diapos de todas maneras. Para promover la alfabetización mediática, es crucial, como hemos dicho, fomentar pensamiento crítico, más allá de lo que hemos hablado ahora, ¿no? De discernir entre cuáles son noticias buenas, noticias falsas, ¿no? Es crucial fomentar el pensamiento crítico y una cultura de la verificación de esos datos, ¿no? Estos son los resultados de aprendizaje 5 y 6 que nosotros hemos definido, y a partir de esto hay juegos como el que tenemos aquí que con pequeños cuestionarios y con la narrativa que tienen el juego incluyen algunas noticias reales que van enfatizando todo esto, ¿no? Entonces este enfoque puede llegar a ayudar a los usuarios a identificar no solo noticias falsas y otros tipos de desinformación, sino presentar métodos para verificar esa información. Al principio mostraba una página web que nos permitía, ¿no? Identificar esas noticias falsas. Pues en este caso puede presentar métodos de esa verificación de información más allá de esa herramienta en el panorama mediático, dando a los jugadores nuevas herramientas para discernir, ¿no? Entre, bueno, quiero ver qué es confiable y qué me está desinformando. Entonces, este caso en concreto, que es un juego que desarrolló la BBC, en el cual se es un reportero. Aquí la mecánica del juego es que yo soy un reportero que tengo que publicar noticias, pero tengo que hacerlo corriendo, ¿no? Es decir, aquí me enfrenta a la importancia de verificar la información antes de compartirla, pero con el tiempo encima. Es decir, pues esto normalmente pasa cuando un reportero debe contrastar sus fuentes de información bajo presión para poder producir noticias lo más rápido posible, ¿no? En cuanto al tema y que es un resultado de aprendizaje de defensa contra amenazas y riesgos en redes sociales, que para nosotros era nuestro resultado de aprendizaje 7 y 8, hay ciertos juegos como este en concreto que dan mucha información relevante aquí. En este caso, que se llama Cat Park, el juego, hay mecánicas que son típicas de un RPG, en el cual el jugador pues viaja por una ciudad donde va a encontrar un grupo ecléctico de personajes. Eso es uno de esos juegos que decía que había unos con noticias reales y unos con ficción. Este es de ficción, porque aquí todo ocurre en un parque de gatos, ¿no? Por eso se llama así. Y debe difundir en las redes sociales toda esa información de cómo tiene que derribar ese parque. Entonces, a medida que los jugadores van creando noticias falsas, es decir, aprenden a crearlas, también aprenden técnicas contra cómo se desinforma, ¿no? Cómo se ocurre todo en las redes sociales para ir desinformando y entonces lograr tu objetivo. Entonces juego también ayuda o sirve de cierta manera con esos resultados de aprendizaje para que quien lo utilice pueda comprender esas limitaciones o esos de diferentes enfoques y ver esas consecuencias.
El objetivo en el caso, como decía, era de la trama del juego, pues es proporcionar esa combinación entre aprendizaje, estrategia, que puede de alguna manera pues ayudar a que el usuario al estar jugando pues vea esas complejidades de lo que es la información y la desinformación. Y este juego, que tiene noticias reales, es uno de los videojuegos que vimos y que sobre todo vale la pena destacar. El nombre es Power and Revolution, que es la edición de 2022. Ofrece una simulación donde los jugadores asumen el papel de unos líderes políticos, en concreto en la guerra en Ucrania. Y bueno, pues aquí, como se podrán imaginar, hay teorías de conspiración, noticias falsas, la interferencia de servicios secretos, incluso el calentamiento global, ¿no? El impacto de esa guerra a nivel del calentamiento global. O sea, realmente la situación que ya hemos visto o estamos viendo todavía actualmente en las noticias. Este juego tiene un panel de gestión en el cual, a través de los iconos que se pueden ver en la parte inferior, funciona pues como yo tengo que, como manejo todo este espacio, pues tengo que manejar la economía del país, llevar a cabo qué hago con todos los residuos que tengo de esa guerra, ¿no? Es decir, pues los reciclo, no los reciclo. Tengo que manejar todo el tema de la democracia, cómo la voy a manipular, el tema de los recursos que tengo materiales, también el tema de la educación, porque al final de cuentas todo esto va inmerso dentro de lo que es el país, ¿no? Incluso todo el tema político que va inmerso. Este juego, como decía, pues es uno de estos que tiene información real, pero que además nos sirve como un ejemplo porque cumple la gran mayoría de los contenidos de aprendizaje que he mencionado en la tabla. Por último, tenemos este que es el Influence Inc., que es el juego que si el anterior cumplía, le falta solamente un contenido de aprendizaje, este los cumple todos los resultados de aprendizaje. Es un juego que asume el papel de un gerente de una agencia de comunicación. También es un simulador en el cual el usuario manipula todas las redes sociales y las noticias, en el cual pues por aquí va promoviendo a políticos, a celebridades, a personas, ¿no? Influencers, por ejemplo, en el caso de los políticos, pues para ayudarles a ganar las elecciones. Y entonces, claro, ¿a qué se enfrenta en este caso el jugador? Pues a pensar estratégicamente sobre cómo debe gestionar toda su estrategia digital, es decir, cómo utilizar su influencia incluso haciendo propaganda y haciendo publicidad a través de las redes. Y bueno, mientras los usuarios van utilizando esto, pues deben de llevar a cabo diferentes acciones que dependiendo de lo que vayan haciendo en las redes sociales, pues esto puede implicar que pues suba más su puntuación, gane más dinero, tenga más viralidad en la noticia que ha enviado, etcétera, ¿vale? Bien, aquí básicamente en cuanto a contenido educativo, como he dicho, cumple todos los objetivos de aprendizaje que nos marcamos nosotros, es decir, se puede observar todo el tema de las noticias falsas, el del pensamiento crítico, etcétera. Entonces, en un mundo ficticio, proporcionando esa comprensión profunda del control de la información que puede existir después en el mundo real. Y obviamente con ese conocimiento adquirido y las consecuencias observadas en el juego en concreto, pues podrían aplicarse de manera ética en el aula, porque claro, estos ejemplos que yo doy es para que después mostramos esto, cómo ocurre, qué pasa, y esto lo discutimos, lo comentamos éticamente en el aula para garantizar un aprendizaje efectivo y sobre todo contextualizado. Y bien, como conclusión básicamente sobre decir que esta es la primera parte de lo que hemos empezado a realizar
Si bien lo explico aquí, pero realmente actualmente dentro de este proyecto ya empezamos a desarrollar el videojuego. Paralelamente estamos desarrollando un juego de mesa y nos hemos basado en mucho de la información que obtuvimos a través de estas entrevistas que he comentado, del análisis de todos estos juegos, de esta revisión de literatura sobre media literacy, sobre diferentes conceptos, ¿no? Y también nos llamó la atención como conclusión el tema de que encontramos un número de juegos que están centrados en noticias falsas, que reflejan esa creciente importancia de la alfabetización y de la lucha contra la desinformación, que son contenidos que conforme y vamos viendo, acá conforme es más cerca en cuanto a los años, hay muchos más juegos que tratan este tema, quizá porque también los desarrolladores han empezado a ver esta problemática y empiezan a crear este tipo de juegos, que si bien no tienen unos contenidos de aprendizaje inmersos como tal, pues tienen de alguna manera esta influencia de cómo poder utilizar. Entonces, los que hemos, los juegos que he comentado aquí, que son los que hemos analizado, nosotros crearemos ese listado para poder sugerir cómo poder integrarlos en unas aulas, cómo poder de alguna manera relacionarlos con contenidos de aprendizaje, cómo poder hacer ciertas reflexiones en las salas de aula con los estudiantes para poder considerarlos como herramientas que pueden servir para hablar sobre ética, sobre toma de decisiones, etcétera, dentro de lo que son diferentes contextos. Y bien, si alguien quiere saber más sobre esta parte en concreto, todo lo que tema las tablas, están aquí, está publicada esta información. Como decía, actualmente estamos ya en el proceso del desarrollo, que aún no puedo mostrarlo. Estaremos acabando precisamente por el mes de septiembre con el desarrollo de este videojuego y hemos hecho un juego de mesa y un juego de rol que también serán utilizados para las aulas. Y bueno, y en cuanto estén publicados, pues o más bien desde acabados de desarrollar, estamos ahora en fases de testeo, pues podremos compartirlo con todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias, encantada de resolver cualquier duda. Y aprovecho para comentar que este tema, si alguien está o estará presente en el DIGRA de 2024 en Guadalajara, voy a estar hablando más sobre el tema ahí y quizá ahí sí que pueda mostrar por lo menos los juegos de mesa. Gracias y encantada de responder cualquier pregunta. Pues muchas gracias, Ruth, por esta excelente presentación, por por presentarnos, compartirnos esta investigación y sobre todo me parece que para la audiencia que tenemos, tanto en la universidad como de otras instituciones, haber presentado todo el proceso metodológico me parece muy rico y muy interesante, ¿no? También me parece que nos muestras una perspectiva, ¿no? Una de tantas perspectivas, tantas posibilidades de investigación que nos arrojan los videojuegos en el contexto actual y el abordaje que hacen me parece sumamente interesante y me parece que las variables, ¿no? que están presentes en la investigación como combatir la desinformación, como la alfabetización digital, como el uso de plataformas MOOCs, desarrollo de métodos, ¿no? para mejorar la enseñanza, etcétera, etcétera, que al final del día todas las instituciones nos enfrentamos a eso hoy en día, ¿no? ¿Sí me explico? A ir dotando a los alumnos de las herramientas adecuadas, ¿no? Para que vayan desarrollando eso que tú decías, maravilloso, del pensamiento crítico, pues me parece que se refleja en esta investigación. Y bueno, pues ya en DIGRA estaremos esperando, ¿no? Un poco más de tus avances y en septiembre, seguramente, ya cuando compartas los resultados finales de la investigación, pues todavía será más rica esta charla. Pero bueno, pues vamos a dar inicio al conversatorio. En Facebook ya tenemos algunas preguntas y aquí invitamos a las personas que nos acompañan en el Zoom a sumarse a esta charla, ¿no? Maribel Reyes nos dice desde Facebook: buenos días, doctora Ruth, Contreras Espinosa, felicidades por la charla. Y me gustaría preguntar, ¿qué estrategias juzga convenientes para que estos juegos lleguen a las escuelas como herramientas de alfabetización digital efectiva?
El tema de que los videojuegos lleguen a las escuelas, ahora es un tema ya mucho más fácil, quizá, en el sentido de que ya no es tan complicado convencer a los profesores, a las personas que están delante de esto. El problema quizá actualmente es el tema de los medios que se pueden llegar a tener en las escuelas, ¿no? Dependiendo de la escuela, si estamos hablando de una escuela pública, de una escuela privada, pues a lo mejor tendrá los medios, es decir, tendrá pues unas tablets, tendrán unos teléfonos disponibles para esto. Dependerá mucho de esto y de la política que tengan cada una de las escuelas. Nosotros aquí en España, cuando empezamos a introducir y a estudiar los juegos en las aulas, contamos con la participación directamente de lo que era el gobierno, es decir, ellos impulsaron o ellos apoyaron a que pudieran introducirse los juegos en las aulas, incluso desarrollaron espacios en los cuales se podía formar a los profesores en cómo utilizarlo. Pero definitivamente para que lleguen a las escuelas y sean utilizados como herramientas educativas, pues los profesores tienen que estar involucrados, de alguna manera también lo que es pues el gobierno haciendo alguna campaña de concienciación, esa formación docente, como comentaba, o incluso la integración en el currículum, ¿no? De decir, pues, los juegos pueden ser integrados como un material más, como un libro más, como un elemento más para poder de alguna manera enseñar ciencias sociales, naturales, matemáticas, lengua, literatura, etcétera, cualquiera de estos, ¿no? Es básicamente el modo que yo veo que pueden llegar a ser utilizados efectivamente como herramientas educativas. Sí, sobre todo si pensamos, insisto, en que esto se ha convertido en una necesidad, ¿no? Cada vez hablamos más de gamificación, cada vez hablamos más de ludificación y cada vez tenemos el reto, insisto, pues de desarrollar no solamente las herramientas, sino también los métodos, ¿no? Adecuados para que tengan un impacto adecuado en esto que tú mencionabas otra vez, ¿no? De manera maravillosa, de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Que es uno de los grandes retos y es uno de los grandes temas, ¿no? Que de repente entran en detrimento, ¿no? De estas propuestas. Bien, por aquí tenemos a Francisco Salinas. Francisco, en un segundo te activo el audio. No sé si ya lo puedas activar. Sí, buenos días. Y también, si puedes prender tu cámara, me parece que lo puedes hacer. Dice que no, pero bueno, no Todavía importa. no. No importa. Bueno, por Y, favor. muchas felicidades por los resultados en tu línea de investigación, son verdaderamente muy, muy interesantes. Yo tengo una duda, por ejemplo, no sé si el tipo de juegos que ustedes están analizando, a mí se me hacen muy educativos y muy interesantes, pero no sé si son diferentes el tipo, digamos, de juegos que utilizan los jóvenes, en determinados países. Por ejemplo, aquí en México, juegos comerciales son muy, muy difundidos, ¿no? Spyro, no sé, todo este tipo de juegos. Tengo una hija de 30 años que toda su vida ha estado jugando este tipo de juegos, y tengo un hermano que tiene más de eso y está muy clavado con Halo y todo ese tipo de juegos. O sea, es una alternativa, o sea, aquí en México como que son muy, los chavos se van por juegos muy comerciales y no tanto juegos que yo siento muy educativos o con mucho, mucho que aprender como los que nos muestras, ¿no? ¿Cómo se analizan esas dos alternativas? Y felicidades nuevamente. Gracias, Francisco. A ver, por un lado, quizá que cuando hablamos de videojuegos tenemos como varias áreas, ¿no? Digamos, de desarrollo. Bueno, muchos de los que viste que presenté yo, algunos de ellos eran simuladores, ¿no? Es decir, pues simulo cómo manejo un país o simulo cómo manejo una agencia de publicidad. Y por otro lado tenemos toda esa parte de simuladores, se prestan bastante a que pueda haber mucho contenido educativo dentro de ellos, de la misma manera que juegos narrativos, ¿no? Juegos narrativos
que podemos encontrar en el mercado, que también son muy comerciales, pues también podemos encontrar ahí pues la manera de poner el contenido educativo muy fácilmente. Por otro lado, tú ponías el ejemplo de Halo, ¿no? O Fortnite o cualquiera de estos en los cuales pues son prácticamente su objetivo es concretamente el de el entretenimiento, no tanto enseñar algo, pero aún así se puede llegar a utilizar esos juegos de manera que puedan llegar a ser educativos, dependiendo del contenido que haya en ellos, ¿eh? Puede ser el caso de Assassin's Creed, que seguramente tú lo conoces, pues a lo mejor un profesor puede utilizar este juego en un aula para poder enseñar una parte de la historia o hablar en concreto de una parte pequeña de la historia o utilizar cualquier otro juego que está ambientado en temáticas de guerra para poder hablar de un contexto social que se vivía en un momento en Alemania, por ejemplo, ¿no? Esto de alguna manera se puede llegar a hacer, es decir, tú puedes utilizar tanto juegos comerciales como lo que se conoce como juegos serios, que son más bien con fines educativos, para diferentes propósitos, dependiendo del contenido que tengas y obviamente el público objetivo al que vas. Nosotros, este ejemplo que estamos poniendo, cuando tú me dices aquí en México, en realidad es igual en todo el mundo. Aquí en España también, si me preguntas esta edad que te he puesto yo ahora de ejemplo de los niños que no sabían, o del estudio que se hizo donde los niños no sabían diferenciar lo que eran noticias falsas de reales, pues va en un rango de los 11 a los 16 años, que es básicamente el rango del Fortnite. Obviamente, este tipo de juegos es difícil en muchos de ellos por su contenido contextualizarlos y poderlos utilizar como una plataforma de aprendizaje. Y sobre todo, si tú quieres convencer a que la escuela se utilice un juego de estos como un contenido educativo, es más fácil vender un juego que se acerque a un simulador que puede obtener ese contenido de aprendizaje que un juego que su objetivo es única y exclusivamente comercial, como el caso de Fortnite. Nosotros siempre hemos estado a favor de utilizar juegos que sean completamente cercanos o que se acerquen a lo que ellos juegan, ¿no? Pero muchas veces es imposible, como vuelvo a mencionar el caso de Fortnite, utilizarlo para algo que pueda servirme en ese sentido, o quizás si se le da alguna vuelta podríamos encontrarlo, ¿no? Para que ese contenido podría servirme, pero digamos que yo lo veo como categorías distintas en las cuales se influye el propósito, el público objetivo, el contenido del juego para poder utilizarlo o no en unas aulas. Espero que haya respondido tu pregunta. ¿Sí quedó claro, Francisco? Pues muy bien, tenemos también algunas preguntas aquí en Facebook que están activos y aquí las personas que están en el espacio, pues los invitamos a plantear sus preguntas y en un momento les abrimos el micrófono y también la cámara. Esta es la Pedro, de Maribel Reyes, ¿no? sí. Sí, y justo nos está diciendo, en primer lugar, pues, manda una felicitación, un saludo, y agradece el espacio y el webinar y el tema que se haya dedicado a esta parte de los videojuegos y nos dice, felicidades por la charla, me gustaría preguntar que qué estrategias juzgas conveniente para que estos juegos lleguen a escuelas como herramientas de alfabetización digital efectiva. No tenemos relación y Perdón, porque se cortó cuando estabas diciendo estrategias para que estos juegos lleguen a... Que lleguen a las escuelas como herramientas de alfabetización digital efectiva. Ok, bueno, creo que es muy parecido la primera. Las estrategias, pues convencer tanto a directivos de los centros escolares como a profesores, como a gobierno que utilicen cualquier tipo de juego, ¿eh? O sea, ahora estamos hablando de estos que yo he mostrado que nos sirven para ese análisis cumplir con unos objetivos muy concretos de aprender unos contenidos para alfabetización mediática, pero yo qué sé, a lo mejor se puede llegar a hacer una alianza
con instituciones educativas para que permitan que entre el juego de Assassin's Creed, vuelvo a ponerlo como ejemplo, para hablar de historia en una clase de historia. Y por tanto, pues este es uno de esos temas, pero es clave que los profesores, los directores de las instituciones y sobre todo también gobierno, ¿no? o la Secretaría de Educación, que acaba siendo de alguna manera quien rige todo en cuanto a los contenidos de aprendizaje que se van a utilizar en las aulas, pues estén de acuerdo en que ese material se utilice como un libro más. Y yo creo que actualmente no es tan difícil que esto ocurra. Yo, si contara con lo que tuve que hacer, nosotros tuvimos que picar piedra cuando empezamos en 2011 a desarrollar juegos. Bueno, es que no nos creían que esto se pudiera usar en las aulas, era un poco como de, ¿pero qué dices? ¿Cómo se van a usar las cosas estos en las aulas y no nos van a hacer caso a los profesores? Y bueno, fuimos, como eso como decía yo, picando piedra hasta el final que pudimos conseguir que entraran las aulas. Pudimos, además, no fue únicamente, bueno, convencer profesores y hacer que utilizaran videojuegos en las aulas, sino que hicimos todo un estudio detrás de esa introducción de esos juegos, de cómo veían los profesores que entraban los juegos, cómo veían la institución educativa, cómo lo veían los estudiantes, y luego también fuimos midiendo el aprendizaje cognitivo de esa utilización de los juegos, con lo cual pues todo esto de alguna manera nos llevó a tener credibilidad, ¿no? Y afortunadamente actualmente toda esa parte que nosotros tuvimos que hacer de picar piedra ya existe en la literatura científica, ya está demostrado, ya hay un montón de gente que ha publicado, igual que como yo publiqué en su momento, de los beneficios que tiene. Entonces yo creo que esa integración en el currículo escolar o esa alianza con la institución educativa para que entren es mucho más, o creo que será mucho más sencilla actualmente. Y que además es muy similar a lo que nos pasó cuando se introdujo el video también, ¿no? Las cámaras, empezamos a meter incluso, exacto, los cómics en el tema de la alfabetización. Pedro O los Sánchez, podcasts también, ¿no? exactamente, los podcasts. Era un producto de entretenimiento, los cómics, todo esto. Entonces, claro, ya no, actualmente los jóvenes ya no aprenden de la misma manera que aprendimos nosotros. Alex o tú, Jorge o yo, pues vimos nacer Internet, pero claro, a nosotros no nos tocó lo de ahora, esta masificación de información que hay actualmente, ¿no? Nosotros teníamos todo en enciclopedias y luego pasó a estar en Internet en páginas que estaban muy bien seleccionadas, pero es que actualmente ya no es así. Ellos consumen todo y hay muchos estudios que lo dicen a través de las noticias, las consumen a través de Instagram, las consumen a través de las redes sociales, que muchas veces esa información que llega ahí ni siquiera viene de fuentes reales o de fuentes verificadas o de fuentes confiables, más bien sería la palabra. Y vamos a tener próximamente el efecto, ¿no? De Instagram en TikTok, ¿no? Chicos que buscan noticias en TikTok, chicos que están buscando en ChatGPT la respuesta a problemas de información que se están dando, ¿no? Entonces será seguro. Creo que vamos a tener por ahí también próximamente el efecto, decíamos, de TikTok, ¿no? En la búsqueda de información, Ruth, en términos de que los chicos están tratando de nutrir sus respuestas y existenciales, ¿no? Informativas, ahí en ChatGPT. Bueno, Pedro por acá nos saluda, Pedro Sánchez dice felicitaciones por esta muy útil investigación, plantea la urgencia de un plan de formación docente y si hay alguna estrategia que le pudiera recomendar, Ruth. Una estrategia para formación docente. Somos una de las mejores opciones que tienen para... Sí, bueno, relacionada con videojuegos. Esto es algo que me preguntan luego mucho, sobre todo porque hay docentes que les interesa ponerse a desarrollar juegos. Y desarrollar un juego es una cosa muy complicada, es una cosa que requiere mucho tiempo, que requiere conocer de programación, de diseño, de software, que a veces suele ser complicado. Entonces aquí la estrategia, digamos, que yo recomendaría para formación docente en este caso, pues sería
primero que nada, identificar qué necesidades y objetivos quieres cubrir. O sea, básicamente es esto, ¿no? Un poco como lo que yo fui explicando, ¿no? Tengo esta necesidad, ¿no? Mi necesidad es que la necesidad es de que hay mucha gente que no está consumiendo contenido que es basura. Mis objetivos son, pues, enseñarles a que consuman de manera prudente, lógica y contenidos que sean de calidad. Por un lado, luego a partir de aquí, pues empezar a ver talleres, seminarios, recursos, materiales que de alguna manera te ayudan a cubrir con esas necesidades y esos objetivos. Y si lo que quieres es tú empezar a trabajar como esa estrategia que te preguntas, ¿no? Para formarte para usar videojuegos, pues puedes asistir o mirar o ver otras experiencias educativas. Hay muchísimas en internet. Mira, aquí en este caso, y si me permiten, voy a recomendar un libro que tengo que se llama Gamificación en aulas universitarias, porque aquí él hace la pregunta, pero no sé si él está como docente universitario o de qué ámbito, pero bueno, Educomunicador, Ruth. Es comunicador, pero igualmente le servirá porque en este libro lo que hicimos fue reunir varios profesores explicando cómo utilizaban los juegos en sus aulas, ¿no? Entonces, y explican punto por punto, yo qué sé, por ejemplo, para hacer un examen, pues cómo está gamificado y poniendo los puntos, etcétera. Entonces, este tipo de material puede servir para todo eso, para de alguna manera para tener un apoyo, un seguimiento, unas ideas que después pueden utilizarse. Y además, si haces cualquiera de estas actividades, que como yo digo, es más fácil quizá aplicar gamificación que utilizar un videojuego, o podrías utilizar uno de los videojuegos que he comentado yo, por ejemplo, aquí, que para eso vamos a crear esas guías para que se puedan utilizar en las aulas. Pues después evaluar el impacto, es decir, que es muy importante eso en una estrategia de docente, ¿no? Evaluar el impacto de esa formación que se hizo en el uso de los videojuegos en el aula mediante, pues muy fácil, la recopilación de la retroalimentación, ya sea si has formado docentes, pues a los docentes, si has formado estudiantes, pues a esos estudiantes, es decir, monitorear esos resultados de lo que se ha hecho de esa actividad. Eso permitirá, pues, de alguna manera que tengas una idea muy clara de si lo que has hecho es correcto o no, y además, pues, mejorar para hacer la próxima actividad que quieras hacer. Muchas gracias, Ruth. Mira, vamos a leer algunos comentarios que hay en Facebook de la audiencia que te estuvo siguiendo y le haremos lectura a una pregunta. Josué Rodrigo nos dice muchas felicidades por la charla. Muy interesante tu proyecto, Ruth. Qué gusto que estén tratando esta perspectiva de los videojuegos en este espacio. Saludos a todos. Y Chucho Picón nos dice, está buenísimo, muchas felicidades. Y Vania Tobilla nos dice, hola, muchas gracias, doctora, por la excelente charla. De acuerdo a su experiencia, ¿qué consejos nos darían los desarrolladores independientes de videojuegos educativos y qué motores de desarrollo recomendaría para que los docentes desarrollen sus propios videojuegos, considerando que a veces no tienen los conocimientos para ello? A ver, eso es buen comentario, una pregunta que me hacen mucho. Los mejores motores para desarrollar definitivamente son Unity y son Unreal, definitivamente, pero requieren de que aprendas a programar. Ahora, detrás de Unity hay una comunidad muy importante de gente que va resolviendo dudas, y además si entras en la página web del software, hay también muchísimos tutoriales, materiales ya desarrollados que puedes descargar y a lo mejor solamente cambiarlos para adaptarlos a lo que tú necesites. Pero vuelvo a decir, es necesario tener por lo menos una comprensión básica de lo que significa la programación. Y por tanto, si esto no se da muy bien, pues entonces sugiero otra cosa más fácil. Otra cosa más fácil sería Scratch, ¿vale? Es otro software que existe, que es un software creado por el MIT, que es para niños, pero eso no significa que por ser creado para niños no sea un gran software para poder hacer muchas cosas. Muchos de mis estudiantes, cuando empiezan,
algunos, digo cuando empiezan en la universidad ya utilizan Unity, pero porque previamente en el bachillerato o en la secundaria han aprendido a utilizar Scratch, es decir, ahí han empezado a hacer videojuegos y luego ya llegan a la universidad y automáticamente el salto a utilizar Unity ha sido muy fácil, porque lo que te ayuda a Scratch es que es muy fácil para ir haciendo para ir programando el juego, juegos simples, ¿no? De mecánicas simples, por ejemplo, en plataformas tipo el Mario Bros, ¿no? Que permite ir haciendo pequeños munditos, o ser en plataformas. En ese caso se pueden hacer cosas tan simples como eso, ¿no? Pero si entiendes esa lógica de programación en Scratch, después de hacer el salto a Unity es muy fácil. Esas son las recomendaciones que hago. También detrás de Scratch hay una comunidad muy grande que también apoya, ayuda y hay mucho contenido en redes para poder hacerlo. Y muchas ganas. Por acá nos llega también un mensaje de Ileana Cruz, dice que no pide la palabra porque la computadora desde hace rato no le permite activar el micro y la cámara, pero nos dice felicitaciones y gracias por compartir la metodología de análisis y selección de videojuegos para objetivos educativos. A quienes nos dedicamos a estudiarlo resulta súper útil. Por otra parte, si no la conoces, me gustaría invitarte a sumarte a la conversación a Women in Games, una hermosa comunidad de desarrolladoras y una que otra investigadora, y por ahí nos deja la liga y espera verte en Digra. Sí, justo le estaba poniendo aquí en el chat. Gracias, Ileana, por la invitación. Ya soy parte de Women in Games, de hecho, y si me permiten el espacio. Ya he desarrollado cosas con Women in Games. Hicimos un estudio sobre la situación de las mujeres en la industria del videojuego en México. Hay un informe abierto por ahí que describe cuál es la situación, que básicamente explicando todo, y este año volvemos a replicarla también. Sí, ya conozco muy bien a Diana, he hecho ya varias cosas con ellos, gracias de todas formas por la invitación, y sí, perfecto, nos vemos en Guadalajara, en Digra, está invitado todo el que quiera venir por ahí. Y si no pueden venir de manera presencial, se pueden conectar de manera online, van a estar abiertas todas las charlas, absolutamente todas. Este año sí tendremos todas en abierto, no solo las grandes, ¿no? La de los speakers principales, habrá todo en abierto. Sí, muy interesante y pues nos veremos en Digra, ¿no? Por ahí. Y de Scratch me parece que sí es sumamente atractivo. Yo tengo la experiencia con mis hijos que desde preescolar y primaria, primero y segundo, tercero de primaria, utilizan Scratch, pero particularmente desde preescolar para empezar a hacer videojuegos, para empezar a desarrollar y finalmente ves cómo entran las habilidades y efectivamente, ¿no? Empieza también a desarrollarse un pensamiento, ¿no? Creativo, un pensamiento crítico, porque tienen que ir resolviendo cositas, ¿no? Para que se vayan haciendo los movimientos como ellos quieren, ¿no? Pero Es bueno, muy útil y muy fácil de usar. sí. Jorge. Ruth, no nos queda más que agradecerte tu participación, de verdad ha sido un tema por demás interesante. Ojalá que este sea un pretexto también para que podamos trabajar más contigo directamente con como sabes, aquí tenemos nuestra licenciatura, nuestra maestría orientada a empresas de entretenimiento, donde están trabajando muchos chicos el tema de la industria del videojuego, y varios de nuestros profesores, pues seguramente los tendrás también en el radar porque trabajan temas cercanos a lo que tú estás haciendo. Y pues ojalá podamos también sumar a muchos más colegas que hoy día están haciendo investigaciones en estos temas, como Ileana, ¿no? Por ahí, sí, que también está haciéndolo, y bueno, pues seguramente por ahí también nuestros colegas Picón, no, la misma Maribel Reyes, que han estado siguiendo trabajo, pues le gustarán sumarse a este tipo de iniciativas. Y bueno, y tenemos por ahí de parte de Alex, la Facultad de Comunicación y nuestro Human and Not Human Communication Lab, un reconocimiento a tu trayectoria, pero sobre todo a tu participación, Ruth, el día de hoy con nosotros en este conversatorio llamado Juegos Digitales para Detectar y Combatir la Desinformación. Doctora Ruth Contreras Espinosa, como siempre, un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias, doctor Jorge.
No, pues al contrario, y bueno, pues queremos hacerle también la invitación a nuestros colegas para que el próximo viernes estén con nosotros dialogando temas, como decimos, por demás interesantes para toda la comunidad de investigadores en temas de comunicación, mercadotecnia, y vamos a traer un tema muy interesante, que bueno, pues ya podrán hablar con nosotros sobre la obsolescencia programada en los dispositivos móviles, también una temática que para muchos de ustedes se ha vuelto realmente desde la preocupación hasta la angustia, ¿no? Decir, me estoy comprometiendo a comprar un dispositivo móvil y cuánto le queda de vida, ¿no? Y cuánto de esta obsolescencia programada que tienen los dispositivos móviles también nos lleva a entender prácticas de consumos, estrategias comerciales, dinámicas sociales e interacciones en el mundo de la comunicación, y lo vamos a tener con el doctor Dardo Emanuel Neubauer, que estará con nosotros, y bueno, pues esperamos verlos, escucharnos también la próxima semana en punto de las 10:30 en este mismo espacio, y pues agradecerles como siempre, Alex. Pues nada, una vez más agradecer a Ruth por su participación en el espacio, agradecer a nuestra audiencia, ¿no? Que siempre, todos los viernes nos acompañan. Ruth, que no sea la primera vez, yo sé que tenemos muchas cosas, tienes muchas cosas que compartirnos, entonces cuando tú gustes, puedes solicitar el espacio y con gusto está a tu disposición. Y a nuestra audiencia, pues, como siempre, agradecer su participación y nos vemos el próximo viernes, mismo espacio virtual, mismo horario y pues con un tema, esperemos que nos permita discutir y enriquecer otra vez la disciplina que nos tiene aquí en común, que son las ciencias de la comunicación, el periodismo, etcétera. Muchas Pues gracias. así es, muchísimas gracias a todos, les deseamos un excelente fin de semana, nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana, y les enviamos un fuerte abrazo a quienes estuvieron el día de hoy con nosotros en Zoom y en las redes sociodigitales. Hasta luego.